Bueno, estamos comenzando el capítulo número 3 y nos toca la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis, vamos a cambiar un poco la fecha, vamos a poner 1517, mejor que fue en la época, es el año en que Lutero por primera vez, digamos que se rebeló o habló públicamente en contra de la iglesia. Ahora, hablando de Sardis, aquí estamos con nuestro mapa, ya pasamos por Patmos, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira y estamos en Sardis. Nos queda solamente Filadelfia y la Odisea para terminar. Ahora, ninguna de las 7 ciudades del Asia, de las 7 iglesias, tenía un pasado más glorioso y fantástico que la ciudad de Sardis. Y tampoco ninguna de las iglesias estaba más lejos de vivir a la altura de su antigua gloria. O sea, había bajado tremendamente la ciudad, su gloria, su majestad. ¿Y por qué era tan famosa? Porque en esta ciudad se caracterizó, era la capital del imperio de Lidia. Se caracterizó porque había, tenían un gran poderío militar y además era una ciudad inmensamente rica. Ahora, cómo se había fundado la ciudad de Sardis? Se había fundado sobre un monte. Y aquí voy a poner el monte, lo que queda del monte ahora, el monte Tumulus. Y de ahí, de ese monte, se empezó la ciudad a poblar, a expandirse. Entonces, lo que quedó en la cima sirvieron como una acrópolis o como una fortaleza donde estaba la casa de gobierno. Y las casas y todo lo demás se extendían alrededor de eso. Aquí tenemos algunas otras fotos. Esto es lo que queda, los restos de la fortaleza que estaba en la punta de la montaña. Ahí visto de otro ángulo. Y ahí tenemos una iglesia bizantina, los restos de una iglesia bizantina que había en Sardis, iglesia cristiana. Bueno, las fortificaciones estas en su tiempo eran prácticamente inexpugnables porque no había posibilidad de trepar, el monte era muy escarpado y esto la hacía parecer a Sardis como una fortaleza inexpugnable. Por otro lado hay un río que todavía existe y dicen que en este río había mucho oro y de ahí entonces la riqueza de la ciudad. No sé si ustedes han escuchado hablar alguna vez de un personaje que se llama Creso. En los tiempos antiguos, no sé ahora, se hablaba y decía, este es más rico que Creso, porque Creso fue probablemente, no sé, después de Salomón tal vez, una de las personas más ricas del mundo antiguo. Y se decía que esa riqueza venía de las aguas del río que traían oro. Es tanta la fama y tanto se extendió este reino que Lidia llegó a ser rival de Babilonia y de Egipto y se pelearon la supremacía mundial, aunque no aparece, no aparece realmente en Daniel. En el año 549 a.C., Ciro, el famoso Ciro que conquistó Babilonia, atacó Sardis. Y Creso tenía una infantería, dicen, muy buena caballería. Pero Ciro tenía un arma secreta, tenía camellos. Y curiosamente, cuando los caballos de Creso sintieron el olor de los camellos de Ciro, dice la historia que se llenaron de pánico y salieron huyendo despavoridos. Y dentro de unos instantes el campo de batalla se convirtió en un caos y el resultado fue que Creso ganó una batalla que ni siquiera la peleó. O sea, perdió la batalla sin que ni siquiera la hubiera peleado a causa de los camellos de Ciro. Pero cuenta la historia que después se parapetó en la fortaleza inexpugnable. Y por una casualidad realmente se descubrió un pasaje que llegaba hasta arriba de la fortaleza. Y por ahí entraron las tropas de Ciro y conquistaron la fortaleza. Así que en Sardi tenemos una ciudad con una reputación gloriosa, pero que no siempre vivió a la altura de su fama. En lenguaje vulgar diríamos era pura pinta, porque cuando se trató de luchar, perdió en 2 oportunidades y al final la ciudad fue tomada. Estas ciudades entonces, a esta ciudad se le envió el mensaje que vamos a estudiar en esta noche. Por supuesto,
Ahora la ciudad de Sardis no existe, ¿no? Pero en los tiempos que se mandó el mensaje existía, por supuesto. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en cuanto a Sardis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y esta iglesia de Sardis entonces representa a la Reforma, la iglesia durante el periodo de la Reforma, más o menos entre los 1500 y los 1800. Estamos hablando de 300 años. Y ya vimos ya que cuando en el mensaje se habla de las estrellas, se está refiriendo a los líderes de la iglesia. También hablamos en el capítulo número 1 acerca de los 7 espíritus de Dios. Pero después llegamos al centro del mensaje de Sardis, que son estos versículos que vemos a continuación. Yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Sardis comienza como una iglesia de brillantes perspectivas. Ya pasó el atardecer de Pérgamo y la larga noche de 1000 años de Tiatira. Sardis entonces parece que viene con un nuevo día. Pérgamo había dado lugar a la doctrina de Balaam, como estudiamos, y Tiatira toleraba a Jezabel, la apóstata. Pero Sardis tiene la apariencia, tiene el nombre de haber rechazado estas causas de muerte espiritual. Y en verdad había mucho en la vida religiosa del siglo XVI que inspiraba optimismo, porque ahora estaba naciendo entonces una nueva época. Con la llegada de Sardis, una corriente nueva de vida, como que despierta el cristianismo en Europa. Se rompe este silencio que había estado durante siglos. Y comenzando con el año 1517, las voces de Tiatira se unen y aumentan en volumen para formar un coro, y ahí viene entonces, ¿no es cierto?, la Reforma protestante. ¿Y de quiénes son estas voces? Bueno, de muchos, ¿no? Los religiosos, los sacerdotes, toda la gente que protestaba por los abusos que se cometían en el nombre de religión. La Biblia había sido adulterada con filosofías paganas. Los príncipes y los nobles rechazaron de que el clero participara en política, había que separar la iglesia del Estado. También el pueblo reclamaba por la falta de espiritualidad de los líderes eclesiásticos. ¿Por qué? Porque se compraban los puestos de párroco o de obispo. Y todas estas cosas entonces estaban llegando a su fin con la iglesia de Sardis. Comienza la Reforma Protestante. En el año 1516, Martín Lutero clavó las famosas 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, en Alemania. Y en esas tesis disputaba el poder y la eficacia de las indulgencias. Hablamos de las indulgencias, que básicamente era la facilidad de comprar el perdón de los pecados. Y no solamente de los pecados pasados, sino también de los presentes y de los futuros. Entonces Martín Lutero, en el año 1516, aburrido de todo esto, clava las 95 tesis, y ahí ustedes lo ven en la foto, esa foto famosa, clavando en la puerta de la iglesia todas aquellas cosas que él no estaba de acuerdo que estaban ocurriendo. También le envió esta tesis a su jefe, el arzobispo Albrecht von Brandenburg, que estaba en Magdeburgo. Le mandó una copia de sus tesis. El arzobispo no le respondió a la carta a Lutero, sino que hizo que las tesis fueran revisadas para ver si había herejía. Y en diciembre de 1517, el obispo Albrecht se la envió al Papa. Ahora, el Papa estaba interesado en que esto de las indulgencias continuara, porque la mitad de lo que se
juntaba iba a ir para la nueva iglesia que se iba a construir en Roma, una iglesia para San Pedro. Así que Lutero no iba a tener muchas simpatías en ese lado. El papado eventualmente lo invitó a defender sus ideas y durante un periodo de 3 años, Lutero contendió con los teólogos católicos que argumentaban contra él, pero no hubo acuerdo. 3 años discutiendo. Finalmente, el 15 de junio de 1520, el Papa le advirtió a Lutero que si no se retractaba de 41 frases que estaban en sus escritos, incluía las 95 tesis, en un plazo de 60 días Lutero lo iban a excomulgar. Lutero, que le había enviado al Papa una copia sobre la libertad de un cristiano, quemó públicamente la bula del Papa y los decretos en Wittenberg el 10 de diciembre de 1520. Finalmente, Lutero fue excomulgado por el Papa León el 3 de enero de 1521. Y Lutero dejó de pertenecer a la Iglesia Católica. Todo comenzó en el 1517 y su excomunión fue en el año 1521. Interesante que, hablando de tiempos modernos, la Federación Luterana Mundial, los metodistas y el Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos de la Iglesia Católica acordaron, en el año 1999 y 2006, en un entendimiento común de la justificación por la gracia de Dios a través de la fe en Cristo. Sin embargo, la Iglesia Católica nunca ha levantado la excomunión de Lutero del año 1521. Así que Lutero sigue excomunicado. Ahora, el 18 de abril del año 1521 puede ser excomunicado. Lutero se presenta tal como se le había ordenado ante la dieta de Worms. Una dieta era una convocación que se hacía de los gobernantes, donde era como una especie de juicio, en una asamblea general del Sacro Imperio Romano Germánico. Y ese entonces se llevó a cabo en la ciudad alemana de Worms, en 1521, y el que dirigía esto era el emperador Carlos V. El príncipe Federico, elector de Sajonia, obtuvo un salvoconducto para Lutero, para que pudiera ir y volver sano y salvo a esa reunión. En esa dieta, Lutero mantuvo su postura y se negó a repudiar sus creencias. De ahí se llevaron a cabo conferencias privadas para determinar qué es lo que hacían con Lutero. El emperador presentó el borrador final del edicto de Worms el 25 de mayo de 1521, mismo año, declarando a Lutero un proscrito, o sea, un fuera de la ley, prohibiendo su literatura y requiriendo su arresto. Queremos que sea aprendido y castigado como un hereje notorio, dijo. Y también convirtió en un crimen que cualquier persona en Alemania le diera comida o refugio a Lutero. Y permitió que cualquiera que matara a Lutero no iba a tener ninguna consecuencia legal. O sea, en otras palabras, la vida de Lutero no valía un centavo. Para salvar su vida, se planeó la desaparición de Lutero durante su regreso a Wittenberg. Federico III, el elector de Sajonia, lo interceptó en su camino hacia Wittenberg, y los que lo interceptaron, unos jinetes enmascarados que se hicieron pasar por ladrones, pero realmente lo rescataron y se lo llevaron a la fortaleza, donde estuvo por un largo tiempo. Y en esa fortaleza fue donde Lutero tradujo el Nuevo Testamento al idioma alemán. Finalmente, Lutero retornó a Wittenberg para seguir su labor, dándole un gran impulso a la reforma. Y como se dice, el resto es historia. Este fue la historia del primer reformador que consiguió sobrevivir al oponerse al papado. Tal vez debiera mencionar que Lutero se casó con Catalina von Bora, una de las monjas de un grupo que ayudó a escapar de un monasterio. Con ella tuvo varios hijos. El elector de Sajonia, ese que lo había protegido, le regaló un ex convento como regalo de matrimonio, donde Lutero vivió con su familia. Y en ese lugar Lutero se ganaba la vida dando hospedaje y cultivando la tierra, porque ya no recibía ninguna entrada de parte del papado. Tenemos entonces que Martín Lutero inició el movimiento de reforma protestante. Y fue algo muy valiente lo que hizo, con grandes consecuencias para toda Europa. Sin embargo, lamentablemente, con el tiempo empezaron a producirse disensiones entre los líderes protestantes. Aquí hay una declaración de un historiador que dice:
La cristiandad experimentó un gran reavivamiento de la verdad y de la vida en los primeros años del siglo XVI a través de un renovado entendimiento de la justificación por la fe. Pero casi inmediatamente el reavivamiento descendió en un periodo de violenta controversia doctrinal. Para muchos parecía más importante expresar la justificación por la fe en una terminología muy precisa en vez de experimentarlo en sus vidas. Los diversos movimientos religiosos muy luego adoptaron rígidos credos que encerraron a las personas en una religión formal de la cabeza, pero que hizo muy poco por sus corazones. O sea, en otras palabras, el protestantismo empezó a caer en las formas, dejando de lado el fondo de lo que realmente significa ser cristiano. La iglesia introdujo nuevas tradiciones y credos. Había una obsesión por la doctrina que tenía que ser correcta. Eso era más importante que tener una relación personal con Dios. Volvió a comenzar la intolerancia, pero esta vez de parte de los protestantes. Los protestantes tuvieron sus propias inquisiciones. Calvino hizo que eruditos tales como Miguel de Cebet fuesen ejecutados en la hoguera, en tanto que Lutero se encarnizó en contra de los católicos y los judíos y prometió exterminar a los que eligieran no seguir su ejemplo. O sea, por la misma intolerancia que habían sufrido a mano de la Iglesia Católica, los protestantes comenzaron ahora a ejercerla en contra de aquellos que no estaban de acuerdo con su fe. Las víctimas de las guerras religiosas de Europa no solo eran protestantes, ya que los líderes eclesiásticos cometieron más crímenes en el nombre de Dios. Tanto la Iglesia protestante como la católica se establecieron como instituciones poderosas. Y al olvidarse de la fuente de la verdad, los protestantes cayeron en la misma clase de errores que habían criticado en la Iglesia medieval. El mismo Lutero en sus años posteriores comentó tristemente: aunque nos pareció que hallaríamos el aprecio de nuestros hermanos por haberles anunciado el Evangelio de paz, vida y eterna salvación, hemos encontrado en lugar de aprecio el más amargo odio. Muchos hubo que gustaron de nuestra doctrina al principio y la abrazaron con entusiasmo. Creíamos que ellos serían nuestros hermanos y amigos, que se unirían con nosotros en común acuerdo para plantar y propagar esta doctrina entre los demás. Mas ahora estamos descubriendo que son falsos hermanos y nuestros más amargos enemigos. Fue así como la gran luz de Sardis, que había comenzado como una luz encandecedora, se comenzó a tornar en oscuridad. La iglesia de Sardis tenía el nombre y la fama de estar viva, pero estaba en realidad muerta. Y los grupos principales que había protestantes eran, por un lado, los luteranos, que tenían por líder a Martín Lutero. Después estaban los anglicanos, que es la Iglesia Nacional de Inglaterra, que nació más que por diferencias religiosas, nació por un problema del rey que se quería casar. Y por otro lado estaba la Iglesia Reformada, donde estaban los líderes Zwinglio en Suiza y Calvino en Francia. Estos fueron los cuerpos religiosos más grandes que se separaron de la Iglesia Católica en los comienzos del siglo XVI. Ahora, hablando un poquito de estos tres grupos. La Iglesia luterana comprendía a la mayoría de los protestantes en Alemania, Dinamarca, Escandinavia y parte de Holanda. Por ejemplo, la fe protestante fue aceptada por la familia real en Suecia, con el resultado de que la mayor parte del país siguió su ejemplo y se convirtió en protestante. Este movimiento trajo fuerza espiritual y política al reino. Durante la Guerra de los 30 años, esto fue entre el año 1618 y el 1648, en la que Roma se esforzó por recuperar el dominio sobre las regiones protestantes de Europa, fueron las armas suecas las que acudieron en ayuda de los asediados protestantes en Alemania. El hábil liderazgo de Gustavo Adolfo, el rey de Suecia, salvó la causa protestante en Europa. Así que ahí tenemos entonces donde se expandieron los luteranos. Después tenemos en Inglaterra los anglicanos. La iglesia anglicana se separó en dos, en los anglicanos y los puritanos. Y los puritanos nosotros sabemos que fueron obligados a separarse por la ley de uniformidad aprobada por Carlos II en 1662, cuando casi 2000 clérigos, una quinta parte de los ministros de la Iglesia de la Nación, fueron considerados inconformistas y expulsados a las parroquias. Estos comprendían a los presbiterianos y los independientes, que más tarde fueron llamados congregacionalistas, así como bautistas, incluidos los
bautistas del séptimo día, que ya existían, y los cuáqueros. Así es un grupo grande que se separó dentro de la iglesia anglicana. Y ahí están los puritanos, los que llegaron después a América. El tercer cuerpo principal de las iglesias reformadas fue la iglesia bajo la tutela de Ulrich Zwingli de Zúrich, en Suiza, establecido por Juan Calvino en Ginebra. Este grupo incluía a los protestantes de Suiza y de Francia, los hugonotes, así como muchas de las congregaciones protestantes en Holanda. Posiblemente, la historia dice que incluyó a todos los protestantes en Escocia, que fueron dirigidos por el gran reformador John Knox. De que estos tres grupos fueron los que se separaron, digamos, los grupos principales que se separaron de la iglesia. Ahora la pregunta es, ¿qué fue lo que ocurrió entonces con las iglesias protestantes? ¿Qué fue lo que causó que declinaran las iglesias? Bueno, aquí vamos a ver algunas causas. Primero, tenían una teología teórica. Como dijimos anteriormente, era más importante expresar la justificación por la fe en una terminología precisa en vez de experimentarla en sus vidas. Se volvieron teóricos, perdieron la práctica. Padre Gatica, predica pero no practica, para ponerlo en una versión más popular. Otra cosa, la unión de la iglesia y el Estado. Las iglesias protestantes cometieron el mismo error de la iglesia católica al trabar alianzas con el Estado. La formación de credos rígidos. ¿Qué quiere decir esto? Lutero había encontrado la verdad investigando y escudriñando las Sagradas Escrituras, pero toda la doctrina protestante pareció luego solidificarse y ser incapaz de ningún cambio. Nosotros los adventistas del séptimo día, por ejemplo, hemos ido avanzando en nuestro conocimiento teológico, en profecía, en muchas áreas, pero la iglesia protestante se congeló, no quería saber nada más, ya tenían toda la verdad, no querían aprender más prácticamente. Y eso fue una de las razones por lo que la iglesia comenzó a declinar. También muchas creencias contrarias a las Sagradas Escrituras, heredadas de la Iglesia Católica, por ejemplo, el sacramentalismo, que sostiene que al participar de la Sagrada Comunión se administra la salvación del creyente. Esta doctrina desalienta el esfuerzo evangelístico y por lo tanto socava la verdad espiritual de la Iglesia. La creencia evangélica, por otro lado, sostiene que la cena del Señor es simplemente un memorial de la muerte de Cristo y que la salvación se obtiene por la fe en Cristo, que no tiene nada que ver una hostia. Esta fe es provocada por las buenas nuevas recibidas mediante la proclamación del Evangelio. El Evangelio dice: por la fe nos salvamos. Entonces, pero las iglesias protestantes conservaron el sacramentalismo. Otra cosa, el concepto de la predestinación, que viene del paganismo, también fue introducido inicialmente por San Agustín y llegó hacia el protestantismo a través de Lutero y Calvino, quienes habían sido monjes agustinos. O sea, la predestinación entró dentro de la reforma protestante. La predestinación siendo que nosotros nacemos predestinados, que no tenemos prácticamente libertad. La predestinación enseña que incluso antes del nacimiento, uno es elegido para disfrutar de la vida eterna o sufrir el tormento eterno. El individuo tiene elección en absoluto. Esta creencia, por tanto, niega la libertad individual de la voluntad en la consecución de la salvación. Este punto de vista fue sostenido por la mayoría de los creyentes protestantes en el periodo sardo, desgraciadamente. Justificación por la fe, otro punto más. Los calvinistas en particular han tenido una visión errónea de la justificación por la fe desde el mismo principio. Su punto de vista propone que la justificación por la fe es solo forense, o sea, en otras palabras, la justicia imputada que llamamos nosotros. Que el creyente es declarado justo solo en un sentido judicial, sin la necesidad de una mentalidad y transformación espiritual. La justificación bíblica, sin embargo, da como resultado un perdón divino, pero también enseña que cuando un individuo acepta a Jesucristo como su sustituto del pecado, este cambio interno produce necesariamente una conversión genuina. Somos justificados por la fe, pero también esto trae un cambio dentro de nosotros. El calvinismo también sostiene que una vez que se experimenta la justificación por la fe, no se puede perder. Que la justificación cubre todos los pecados futuros, así como los pasados.
En el principio, la doctrina de la justificación por la fe se reduce a una fórmula simple e inadecuada. Una vez salvo, siempre salvo. Además, en el punto de vista calvinista, la justificación por la fe significa que debido a que el individuo ya ha sido juzgado justo, no hay necesidad de un juicio futuro que involucre al creyente. Ya estamos salvos, no hay más juicio. Todas estas cosas, todas estas doctrinas erradas entraron dentro de la reforma protestante. Y el antinomianismo. Antinomianismo significa antiley, nomos, antinomos. No hay ley. Es la creencia de los cristianos no necesitan la ley de Dios como guía de sus vidas. No es sorprendente que este punto de vista sea el resultado natural de los principios particulares del calvinismo. Una cosa trae la otra. Así que tenemos todas estas creencias contrarias a las escrituras. Otra de las cosas que influyó mucho fue la obra de los jesuitas a través de la Contrarreforma. La Contrarreforma es un movimiento que inició la Iglesia Católica para defenderse de la Reforma Protestante. Se denomina, según la Wikipedia, se denomina Reforma Católica o Contrarreforma a la respuesta de la Iglesia Católica dada a la Reforma Protestante de Martín Lutero, que había debilitado a la Iglesia. Denota el periodo de resurgimiento católico desde el Concilio Ecuménico de Trento, y vamos a hablar un poquito de eso, en 1545, el pontificado del Papa Pío IV en 1560, hasta el fin de la Guerra de los 30 años. Sus objetivos fueron renovar la Iglesia y evitar el avance de las doctrinas protestantes. ¿Cuáles fueron digamos, los medios que usó esta contrarreforma para lograr su objetivo? El primero que nada tenemos que destacar a la Compañía de Jesús, brazo derecho de la Iglesia, que eran los educadores de todos los reyes de Europa, que finalmente fueron expulsados de España. La Compañía de Jesús fue fundada por un ex militar, Ignacio de Loyola, y la Compañía de Jesús tiene una estructura militar. De hecho, el jefe recibe el nombre de general de la compañía. Entonces, la Compañía de Jesús fue el brazo derecho de la Contrarreforma. Después tenemos el Concilio de Trento. Y vamos a poner algunas cositas del Concilio de Trento. El Concilio de Trento se afirmaron varias cosas. Entre ellas, por ejemplo, se declararon que la tradición y las Sagradas Escrituras son fuentes de la revelación. En otras palabras, no solamente las Escrituras, sino que también la tradición tiene que ser respetada y obedecida. También se dio un decreto acerca del pecado original, se reafirmó la doctrina del pecado original. También hubo un decreto de la justificación por la fe, pero se reafirmó el valor de la fe junto al de las buenas obras para la salvación. Ahora, por supuesto, no se decía que nos ganábamos la salvación por las buenas obras, sino que lo que decíamos era que Dios nos califica para hacer buenas obras y mediante estas buenas obras nos salvamos. Al final viene a ser lo mismo, pero simplemente que la teología cambió un poco. Así que esa es otra de las cosas. Otras cosas que se habló en este Concilio de Trento, la Eucaristía, la misa. Se definió dogmáticamente como un auténtico sacrificio expiatorio en el que el pan y el vino se transforman realmente en la carne y sangre auténtica de Cristo. Fue reafirmada esta creencia de la Iglesia. Otra cosa, se reafirmó la excelencia del celibato, que todos los miembros de la Iglesia, todos los líderes eclesiásticos, miembros de la Iglesia, sacerdotes, tenían que ser célibes. Se reafirmó también la existencia del purgatorio como un lugar intermedio entre el cielo y el infierno. Si es bueno, se va al cielo; si es malo, se va al infierno. Si tiene posibilidad de salvación, al purgatorio, a pagar sus pecados hasta que pueda salir de ese lugar. Se suprimió también el concubinato de entre los eclesiásticos, que era muy común. Y todas esas cosas y muchas otras más, que sería largo de nombrar, fueron cosas del Concilio de Trento, que muestran de que la Iglesia se mantenía en sus creencias, solamente reformándolas ligeramente, pero al final era la misma cosa. ¿Qué otras cosas fueron también las que trajo la Contrarreforma? La invención, a ver, la invención del futurismo y el preterismo. ¿Se acuerdan ustedes que hablamos
de que cuando estudiábamos el Apocalipsis estaban los métodos futuristas, preteristas e historicistas. Bueno, el método futurista y el preterista fueron creados durante la época de la Contrarreforma. ¿Para qué? Para poder desviar la atención de la Iglesia en respecto a las profecías bíblicas del libro de Apocalipsis. Futurismo, por un lado, dice que todo va a ocurrir en un futuro muy lejano. El preterismo dice que todo ya ocurrió hace mucho tiempo. El historicismo, en cambio, afirma de que todo esto va ocurriendo históricamente, se va desarrollando históricamente. Otra cosa que ocurrió también en esa época, el establecimiento de libros prohibidos. La gente no podía leer libros prohibidos. Se reanudó la persecución. Aparecieron también otra de las causas para el declive del protestantismo. Apareció el deísmo y el culto a la razón. Y esto especialmente tuvo un auge muy grande después con la Revolución Francesa. El deísmo es la enseñanza de que Dios existe, que ha creado el universo y todo lo que éste contiene, pero que dejó de estar involucrado en el universo y en la vida de las personas después de hacerlo. Otra forma de mirar al deísmo es decir que Dios creó el universo con todo lo que está en él y permite que todo siga su curso natural sin ninguna intervención de su parte. Enseña que no existe ninguna clase de milagros y que la Biblia no es la palabra inspirada de Dios. Niega la persona de Cristo como el único medio de redención. Está centrada en el hombre, debido a que no acepta la revelación de Dios o su voluntad divina. Cualquier doctrina desarrollada en una religión sin Dios y sin Cristo y que se origine en el entendimiento del hombre, obviamente va a tener grandes problemas. Para el deísmo, además, la moral no puede derivarse de observar la naturaleza. En otras palabras, los animales matan, se comen a lo que está vivo y son brutales y así son como son las cosas, no hay moral. El deísmo también dice que toda razón derivada de una perspectiva deísta está sujeto a limitaciones y fallas humanas, sabemos eso, porque son todas teorías humanas. Sin la intervención y aclaración divina, las personas harán lo que creen es correcto delante de ellos. Este sistema subjetivo de razones lleva a confusión y a la inconsistencia, que es lo que estamos sufriendo ahora, donde cada uno realmente cree lo que cree y según el concepto de posverdad del que hemos hablado anteriormente, la posverdad dice de que básicamente no existe una verdad absoluta, sino que la verdad es lo que usted cree acerca de las cosas. Y todas esas razones que hemos visto, todas esas listas que hemos ido repasando, son causas que contribuyeron al declive de la iglesia de Sardes, hasta el punto de que la iglesia de Sardes y la reforma protestante tenía un nombre de que estaba vivo, la reforma protestante. Sin embargo, la reforma protestante se había congelado y estaba muerta. Se había acabado el ímpetu con que había comenzado gracias a Lutero. Estaba todo congelado, todo seguía igual y habían comenzado a adquirir las mismas características de la iglesia que habían criticado tanto. A pesar de todo esto, el Señor dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo con vestiduras blancas porque son dignas. Algunos grupos religiosos se mantuvieron sin manchar sus escrituras. Aquí tenemos unos grupos religiosos que encontré por ahí, los anabaptistas. Ellos se mantuvieron firmes, ellos abogan por el bautismo de los creyentes, tal como aparece en la Biblia, por adultos. Porque por una parte consideran que los niños son salvos, según Mateo 18, o sea, su interpretación, y por otra parte consideran el bautismo como un símbolo de fe, lo cual no puede expresar un bebé. También estaban el otro grupo que se mantuvo firme fueron los puritanos. El dogma central del puritanismo es la autoridad suprema de Dios sobre los asuntos humanos. Y para algunos la autoridad se expresaba hasta el grado de predestinación enseñada por Juan Calvino, pero no todos compartían esa opinión. Además, los puritanos subrayaban que el individuo tiene que ser reformado por la gracia de Dios y que cada persona a la que Dios mostraba misericordia debía comprender su propia falta de valor y confiar en que el perdón que estaba en Cristo le había sido dado y que por gratitud debía seguir una vida humilde y obediente. Esto estaba totalmente en conflicto con lo que estaban pensando la iglesia protestante, la mayoría. Por eso es que los puritanos entraron en problemas. Y después tenemos un grupo interesante, los brownistas, seguidores de Roberto Brown, un clérigo inglés, que es considerado uno de los precursores del movimiento congregacionalista. Congregacionalista significa de que se cree
que las iglesias tienen que ser independientes y democráticas, que tienen que elegir sus propios dirigentes. También tenemos a los bautistas, incluyendo los bautistas del séptimo día, o sabatistas, que en ese momento eran muy numerosos en Inglaterra en los tiempos de la Reforma. Y así entonces hay un pequeño grupo que se mantuvo fiel dentro de la iglesia de Sardis. Si tuviéramos que resumir, diríamos que lo positivo es que tiene unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Eso es lo único positivo que se dice de la iglesia de Sardis. Pero lo negativo es que tienes nombre de que vives y estás muerto. Y además el Señor le dice, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Lamentablemente la iglesia de Sardis, que podría haber llegado a ser realmente un testimonio para el mundo, se congeló, se separó en muchísimos diferentes grupos y se detuvo lo que había comenzado Martín Lutero. La iglesia de Sardis tenía nombre de estar viva, pero estaba muerta. Y realmente cuando yo estudié esta parte, pensé, ¿y qué de mí? ¿Será que yo también podría tener nombre de vivo pero estar muerto? ¿De que mi nombre está en la lista de la iglesia de Weddell Park? Si ven los registros van a ver que yo he sido anciano muchos años, que he trabajado de diácono, de anciano, de muchas posiciones. Pero ¿será que a pesar de todo eso, que tengo nombre de vivo, que estoy en los libros de la iglesia, podría estar muerto como en la iglesia de Sardis? Yo pienso que esa es una preocupación para todos nosotros, personalmente, de cómo está realmente nuestra espiritualidad. Si estamos creciendo espiritualmente como se espera el Señor que crezcamos, si estamos siendo inflexibles, si no estamos aprendiendo más, si nos está incrementando nuestra teología porque estamos estudiando más, si estamos congelados en nuestro crecimiento. Todas esas cosas, todo esto que se aplica a la iglesia de Sardis, yo pienso que es sano que nosotros también lo pudiéramos aplicar a nuestras vidas, analizar nuestras vidas y ver si podría ser de que yo pudiera tener nombre de vivo, pero sin embargo estar muerto.